Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual. Bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando muchísimo empleo. Últimamente, nosotros como agricultores y como asistentes técnicos venimos buscando otras alternativas por las cuales podamos mejorar estructura del suelo, fertilizar la planta y hacer que todo el fertilizante que nosotros apliquemos sea mucho más asimilable para las plantas y no se pierda tanto. Siempre estamos buscando ese equilibrio. Sin embargo, pues por la falta de conocimiento, por la falta también de muchas herramientas, nos estamos equivocando mucho. Yo también me equivoqué varias veces en esa fertilización, buscando maneras, y todavía inclusive me equivoco, porque esto es un constante aprendizaje, mis queridos agricultores, en el cual pues uno va implementando ciertas herramientas que nos van sirviendo mucho, pero con el debido conocimiento. Entonces me he puesto a la tarea de leer, de ponerme a estudiar. Yo siempre me estoy actualizando mucho con artículos científicos que desafortunadamente están en las revistas más extrañas del mundo y que gracias pues a algunos profesores conocidos pues uno puede acceder a ellos, aplicar esa información, porque desafortunadamente el 95% de la información de las investigaciones de muchos estudiantes, de muchos científicos, o sea, muchas cosas que pueden ser aplicables en campo se quedan ahí, en una simple revista, y eso nadie lo lee. Inclusive nosotros como agricultores no tenemos acceso a esa vaina, entonces para que lo tengamos en cuenta. Pero entonces, antes de hablarte de este tema, me gustaría que te suscribieras a mi canal, des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos mandó uno de nuestros usuarios, inclusive un fuerte abrazo para él, porque me manifestó que quería hablar mucho de las bacterias lácticas, ¿sí? Y es un tema que se ha venido tocando mucho y que ha tenido mucho auge, porque se están implementando, pero a veces las implementamos de la manera incorrecta. Inclusive las bacterias lácticas se utilizan mucho para otras cosas. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de las bacterias lácticas. ¿Qué son las bacterias lácticas? Las bacterias lácticas son microorganismos que se encuentran en la leche y en todos sus derivados. Y se aplica mucho en la alimentación para conservar alimentos como el yogur, como las cremas de leche, como los yogures griegos, todos los derivados de la leche, ¿sí? Sin embargo, pues estos microorganismos también se encuentran en nuestro ambiente y pueden ser beneficiosos para nuestro cultivo siempre y cuando los sabramos interpretar y aprovechar todos esos beneficios. Como les digo, esto no es que simplemente cogí un litro de leche del supermercado y lo tiré en el piso y produje bacterias lácticas, no. La cosa no es tan simple y no es tan fácil. Pero entonces, estas bacterias lácticas que están en esos todos derivados de la leche convierten el azúcar que trae la leche en ácido láctico. Ese es el propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que trae la leche, que es lactosa, la lactosa es glucosa, eso es, la lactosa es el azúcar. Entonces estas bacterias cogen esa lactosa y producen ácido láctico. Eso es básicamente el propósito principal, aunque hace un montón de cosas que ya las vamos a ir explicando. Entonces yo les decía que es donde se encuentra la leche y sus derivados, pero también se encuentra en el suelo y en la materia orgánica, en algunas hojas de las plantas y en algunos estiércoles. ¿Por qué en algunos estiércoles? Obviamente animales lactantes y muchos pues producen popó y este popó va al suelo, entonces ahí es donde empieza ese proceso de las bacterias lácticas y todo eso, y por eso se encuentran en el suelo, en la materia orgánica en descomposición. Por eso cuando hacemos las famosas boñigasas que hacemos con el cagajón, con los biosólidos, con todo eso. ¿Por qué? Todo lo que produce una glándula mamaria, un seno, una teta,
¿sí? Eso es leche. A mí no me salga con que leche de almendra, leche de fruta, leche de soya, eso no le va a producir bacterias lácticas. Tiene que ser solo de la leche, porque una vez escuché a un agricultor o varios agricultores que cogían la leche de soya, que cogían eso, que porque al desconocimiento, pues a mí me dio un poquito de risa, qué pecado, pero eso no tiene lactosa, muchachos. Lactosa es todo lo que viene de un seno o de una glándula mamaria, listo, ténganlo claro ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cierto? Ya sabemos, ¿cierto? Que cuáles son los principales microorganismos y dónde están. Pero me voy a enfocar básicamente en las dos más populares, en las dos únicas que yo conozco y con las que se ha trabajado y con las que se ha obtenido muy buenos resultados, que son los lactobacillus y los lactococcus, ¿cierto? Las dos trabajan prácticamente igual y tienen los mismos beneficios. Entonces, uno de los beneficios más chéveres que tiene esto es que son fijadoras y transportadoras de nitrógeno. Mucho nitrógeno. Inclusive, en uno de estos artículos decía que disminuía en un 30% la fertilización con nitrógeno gracias a estas bacterias. No lo he podido comprobar en el momento porque apenas puse a hacer el suero o a producir las bacterias lácticas, pero es muy fácil. Entonces lo voy a comprobar y les voy a ir contando. Entonces son fijadoras y transportadoras de nitrógeno, ¿cierto? Aquí hay algo muy interesante y es que produce compuestos antimicrobianos. Entonces esos compuestos antimicrobianos viene relacionado a algo muy interesante, que es que fuera de producir el ácido láctico que nos va a ayudar a controlar hongos, también produce peróxido de hidrógeno, que es un fungicida. Debido a ella consumir toda esa glucosa de la materia orgánica, de la leche, el ácido láctico, todo eso produce esta sustancia fúngica que es el peróxido de hidrógeno. Entonces es algo súper interesante y es una cualidad única de estas bacterias, de estos lactobacillus. Entonces por eso es que produce esos compuestos antimicrobianos que nos van a ayudar mucho, pilas. Vuelvo y indico, prevenir hongos y bacterias. ¿Listo? Hongos y bacterias para que lo tengan prevención. Esto se utiliza de forma preventiva, esto no apaga incendios. Entonces, ya teniendo esto también, al convertir esa glucosa en ácido láctico, también me va a promover a la producción de fitohormonas. Todos esos compuestos químicos que producen estas dos bacterias me ayudan a la producción de citoquininas y auxinas en las plantas. Producen unos aminoácidos, el cual la planta los absorbe y nos ayuda a la producción de citoquininas y auxinas. Y esto nos ayuda mucho ¿qué? Al crecimiento y desarrollo de la planta. Acuérdese, crecimiento de los ápices, del ápice principal y de los ápices secundarios para el crecimiento y desarrollo. Entonces me parece algo genial esta parte, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Otra de las características muy bacanas de estas dos bacterias, del lactobacillus y lactococcus, ¿cierto? Es que me produce sustancias que humifican la materia orgánica. Como les digo, ahí debe haber presencia de materia orgánica y en especial lactosa, leche en esa materia orgánica para que se puedan reproducir, multiplicar y cumplir todos estos procesos. Sin lactosa en ese suelo no hay nada. Normalmente los estiércoles de los bebés o en este caso de las crías que toman leche, pues ahí está la lactosa y ahí están las bacterias, ¿cierto? Entonces eso es una gran ventaja en esa materia orgánica, porque si no tenemos ahí, esa materia orgánica no tiene lactosa, esto no va a crecer. De una vez se los digo para que lo entiendan, porque después dicen, ¿por qué no me creció? ¿Listo? Muy en cuenta que lo tengan eso. O sea que no solo puedo hacer materia orgánica a base de ¿qué? De vegetales y residuos de cosecha, sino que también voy a necesitar popo de vaca, de caballo, de muchas cosas que consuman leche, cabras, ovejas, ¿sí? O los biosólidos.
Bien, entonces, al estar en el suelo, en esa materia orgánica y estas bacterias multiplicándose y reproduciéndose, entonces van a coger esa materia orgánica y claro, por esas sustancias, por esos compuestos que produce, van a producir sustancias humidificantes. Entonces, esa sustancia humidificante directamente, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer este triangulito? Me van a mejorar automáticamente la estructura del suelo. Vuelvo y les recuerdo, limos, arcillas y arenas necesitan un cementante. Fuera de la materia orgánica inactiva que está ahí, pues tenemos el humus que produce, ¿cierto? Y hay un programa muy interesante que me gustaría que vieran acerca de los ácidos húmicos, que está aquí en este mismo canal, en la misma lista de reproducción, para que no se lo pierdan. Y ahí les hablo mucho de este tema, muchísimo. Entonces miren la gran importancia que tiene todas estas bacterias lácticas. Pero no todo es color de rosa y debemos tener precaución con varias cosas a la hora de la aplicabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos una desventaja muy grande y es que se inactiva en pHs neutros y básicos por encima de 6. O sea que si usted tiene pHs de 6 para arriba en un suelo donde está tirando prácticamente a básico, recordemos que neutro va de 5 a 7, pero a partir de 6 usted va a tener problemas con estas dos bacterias y no van a ser tan eficientes a la hora de hacer todo este proceso, mis queridos agricultores. Entonces ténganlo en cuenta a la hora de corregir pHs. Un pH correcto para mí es de 5, 5,5 trabajar, pero hay que trabajar con el que haya, muchachos. O sea, si me salió de 6, si me salió 5,5, me salió 4, me salió 4,5, hay que mejorar condiciones. Siempre hay que mejorarlas. Pero sin embargo, ya saben que ustedes en pHs por encima de 6 no va a ser tan eficiente. O sea, no quiere decir que no le va a funcionar, va a funcionar, pero la inactividad va a ser menor y va a tocar hacer muchas aplicaciones periódicamente. Pero esto me puede traer una desventaja también. ¿Y cuál es esa desventaja? Lo mismo que pasaba con el tricoderma, que hay interacciones desconocidas con los microorganismos benéficos. Yo siempre he dicho, si tiene este peróxido de hidrógeno, muchachos, no nos hagamos ilusiones, es la realidad del asunto, como siempre se los digo. Va a afectar organismos benéficos, los va a afectar si yo aplico en exceso. Entonces yo tengo que optar en pHs básicos o alcalinos, intentar aplicar otra cosa que no sean bacterias lácticas, que sea otra cosa. O inicialmente la puedo inocular en las semillas desde el inicio para que no me afecte tanto el suelo, que puede ser una alternativa bastante buena. Cuando yo vaya a sembrar, sumerjo la raíz en esa sustancia y las puedo sembrar, aunque no va a ser tan eficiente igual, o remojar las semillas. Pero, mis queridos agricultores, va a afectar organismos benéficos debido a esto y debido a esto. Los va a afectar y eso es imposible corregirlo, por más que nos digan. Entonces, ¿cómo se prepara? La verdad es muy escaso. Comercialmente se ve muy poco, pero ¿cómo se prepara? La preparación es demasiado sencilla. Miren. Ustedes van a coger 250 gramos de arroz. Vamos a coger 250 gramos de arroz y vamos a coger 250 mililitros de agua. Los vamos a mezclar y vamos a revolver. Eso empieza a volverse como una cosa lechosa, ¿cierto? Una vez se vuelva esa cosa lechosa, la vamos a echar en un recipiente de boca ancha, vamos a tapar con un trapito o con un algodón o con una seda y un caucho para que pueda respirar. Lo vamos a dejar en la oscuridad de 3 a 4 días. Una vez lo dejemos ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger 1 litro de leche. Pero ese litro de leche, mis queridos agricultores, por el amor de Dios, no es del supermercado, no es que voy a ir a comprar una bolsa de leche o una bolsa de leche deslactosada, no. Necesitamos leche recién ordeñada, de vaca, de yegua, de cabra, de oveja, de búfala, lo que ustedes quieran, pero que salga de una glándula mamaria. Una vez salga de ahí, ustedes se consigan esa leche natural así
del campo, van del vecino a la finca, una productora de leche, antes de que lo vayan al tanque y lo pongan a enfriar para que no maten las bacterias, ese litro de leche ustedes ya lo van a empezar a suministrar en ese líquido lechoso, ¿cierto? Sin embargo, ustedes tienen que filtrar primero y sacarle pues los granos de arroz para que quede solo el líquido. Van a aplicar la leche, ¿cierto? Una vez ustedes apliquen esa leche, ustedes ya van a tapar nuevamente en la oscuridad con ese mismo algodoncito, el cauchito, y lo van a dejar reposar. Ustedes van a empezar a notar que va a empezar a expeler un olor como amargo. ¿Eso qué quiere decir con ese olor amargo, mis queridos agricultores? Que va a empezar a ¿qué? A estar siendo un fermentado correcto y que posiblemente ya las bacterias lácticas se estén multiplicando. Proceso, entre más frío se demora más, normalmente se demora de 1 a 2 semanas, pero entre más frío se puede demorar más. Entonces usted va a empezar a ver que aplica como unas burbujitas y todo eso. Entonces una vez ahí usted ya los puede empezar a alimentar y los puede empezar a multiplicar. Usted coge ese poquito y empieza a multiplicarlo en diferentes recipientes. Eso sí, tiene que hacer el sustrato con arroz y el agua y dejarlo reposar. Y usted ya empieza a hacer sus propias cepas. Entonces así las va multiplicando y así las puede ir utilizando. Usted puede coger una canequita de esas y venga, vamos para allí, venga, vamos para allá. Ya usted calcula la proporción que quiera hacer. Mis queridos agricultores, yo sé que el tema emociona, en película pues no le mezclen aminoácidos, no le mezclen fertilizantes porque la vamos a embarrar. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Yo siempre, todo microorganismo lo aplico al inicio, siempre al inicio. Yo no lo aplico para apagar incendios así me traiga peróxido de hidrógeno, porque el peróxido de hidrógeno se utiliza para desinfectar, pero al inicio, ¿cierto? Y estos compuestos microbianos al inicio, esto no es apague incendios. Entonces, para que lo tengan en cuenta, miren que es muy fácil de preparar. Entonces, mis queridos agricultores, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a tener un cultivo sano, atractivo, rentable y sostenible. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Chao, chao.